130, el podcast para hablar de las altas capacidades, porque 130 no es un número. Buenos días a las altas capacidades intelectuales en 130 no es un número. Buenos días, Rocío. Buenos días, Constanza. Construyendo cada día Un espacio de sensibilización, información divulgación, y apoyo a las altas capacidades intelectuales con constancia, y perseverancia. en 130 no es un número. Buenos días a todos y todas. Hoy, en 130 no es un número, queremos celebrar con vosotros y vosotras una felicísima noticia, que es el nacimiento de una nueva asociación de familias con hijos e hijas con altas capacidades intelectuales en Málaga, Andalucía, bautizada con el nombre de Intensa, como no podía ser de otra manera, en referencia a la intensidad de estas mentes, cuya presidenta, que ya la conocéis, es nuestra querida Constanza Soto, co-creadora de esta plataforma de podcast 130 no es un número. En esta entrevista de presentación de la Asociación Intensa, Constanza, además de explicarnos en un primer bloque de preguntas cómo se crea y cómo está funcionando, va a tocar un segundo bloque sobre características de los niños y niñas con altas capacidades, un tercer bloque sobre normativa importantísimo, porque aquí se están vulnerando derechos y se están poniendo trabas a la identificación y atención educativa en Andalucía, como todos sabemos. Un cuarto bloque sobre protocolo, un quinto sobre el sentir de las familias, también muy importante, y de los docentes, y un sexto bloque con recomendaciones para las familias que acaban de llegar al mundo de las altas capacidades. Desde Divergentes Altas Capacidades Galicia queremos felicitaros por esta iniciativa y también queremos dar las gracias porque sabemos que crear y llevar una asociación es un trabajo muy duro, en el que se invierten muchas horas, que se requiere de constancia, de perseverancia y que no todo el mundo está dispuesto a asumir, pero que es tan necesario para que en verdad se genere ese movimiento que hace falta, porque cuantas más asociaciones seamos enfocadas en la misma dirección, más fácil será saltar estos obstáculos que se nos presentan y lograr la atención educativa que necesitan nuestros niños y niñas. Y con esta breve introducción vamos ya a dar paso a la entrevista. Buenos días, Constanza, encantada de saludarte. ¿Qué tal estás? Hola, Rocío, ¿cómo estás? Muchas gracias. Estamos deseando que nos cuentes cómo nace Intensa. Bueno, Intensa nace por una necesidad que había en Málaga en concreto, pero bueno, en muchas zonas de Andalucía, yo creo que de España, de que las personas, tanto adultas de altas capacidades como de niños, tuviésemos un espacio que nos representase como familias y que nos diese un espacio seguro de apoyo tanto para los adultos como para los niños de altas capacidades. En Málaga, si bien hay una asociación que ofrece muchos talleres y muchas actividades en concretas que están bastante bien, nosotros nacemos más para responder a las familias. Concretamente en relación al tema que nos va a ocupar hoy, que son los niños y el sistema educativo, Intensa pretende a dar apoyo a las familias desde el minuto uno. Es decir, desde la sospecha, ¿no? Cuando nos encontramos de repente con, uy, yo veo que este niño o esta niña no es diferente, no aprende o aprende de otra manera, tiene otras sensibilidades, empezamos a observar cosas que nos hacen sospechar y que nos llevan a pensar que nuestro niño tiene altas capacidades. Bueno, pues desde ese momento ya pueden acudir a nuestra asociación y nosotros prestamos ese acompañamiento, ese apoyo, esa información que hace falta para ir pasando por todo ese proceso hasta llegar a confirmar que nuestros niños o nuestras niñas tienen altas capacidades y cómo acompañarles en ese difícil proceso que se puede convertir muchas veces en el sistema educativo. No siempre, hay niños que pasan muy bien por el sistema educativo, algunos, pero a otros les cuesta más. Claro, somos conscientes de que hay una situación problemática.
¿Cuántos miembros componen actualmente Intensa y cuál es la previsión que tenéis a un año vista de número de miembros que podáis tener? Pues ahora estamos entre los 85, 90 socios y socias y esperamos triplicar esta cantidad en el curso. Nosotros funcionamos por curso académico, es verdad que aunque también trabajamos con personas adultas y nos representamos a nosotros mismos, estamos muy ligados al sistema educativo. Y entonces vamos de septiembre. Entonces, para el curso que viene, esperamos que el número de personas que se asocian sea al menos el triple, ¿no? Al menos llegar a las 200, 300 personas. Mm. ¿Qué tipo de actividades estáis realizando y habéis realizado hasta la fecha, además de este podcast, claro? Como reuniones, entrevistas, Sí. congresos, Pues etcétera. nosotros lo primero que hicimos es crear un grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de asesoramiento, que aunque parezca una cosa pequeña, ese es el nicho de donde nace todo esto, donde asesoramos, informamos a cualquier familia independientemente de que sea socia. Y ahora tenemos un correo electrónico donde nos pueden mandar las consultas y eso es como para todas las personas que tienen dudas o sospechas, ¿vale? Luego, como asociación hemos participado en el Congreso Internacional de Neurodivergencia y Altas Capacidades, en el que presentamos nuestra asociación y compartimos las inquietudes y las preocupaciones que tenemos en la atención de nuestros niños en las aulas. Y también hicimos una presentación, digamos, nuestra puesta de largo como asociación en mayo, en el que acudieron muchísimas familias y la verdad es que fue un éxito y porque presentamos muchas actividades, fue muy de compartir, entonces estuvo muy bien y hemos hecho cierta difusión, nos han entrevistado en Canal Málaga, tanto radio como televisión. Y bueno, ahora ya nos estamos preparando para septiembre, en el que queremos empezar el curso con ganas, apoyando a las familias desde el día 1 del curso. Entonces el día 21 ya vamos a tener ese primer encuentro de familias para que ya sepan y ya vayan con energía afrontando este nuevo curso. Y en noviembre, el 30 de noviembre, estamos preparando unas jornadas sobre las altas capacidades, también centradas en por y para las familias. Desde Intensa pensamos, no queremos ser un espacio, digamos, de dejar a los niños hacer cosas, sino es un espacio donde las familias acudimos y hacemos cosas juntos, ¿no? Entonces pensamos que todas las actividades que hagamos van a nacer de los intereses de nuestros niños y nuestros adultos y cuando se haga alguna actividad para los niños tendremos algo a la vez que podamos hacer los mayores y viceversa, ¿no? Si tenemos un grupo de ayuda, que es lo que más nos están demandando las familias, es un grupo de ayuda donde nos apoyemos las madres y padres para buscar soluciones en la educación, en esa batalla a veces contra los colegios, esa coordinación amistosa con los colegios. Y a la vez los niños puedan realizar otras actividades que se entretengan y que sea siempre, siempre familiar. Ajá. ¿Y cómo y dónde podemos encontrar y ponernos en contacto con la Asociación Intensa, personal de personas que sean familias, que sean de Andalucía? ¿Cómo se pueden poner en contacto? Pues nosotros tenemos una página web que es asociacionintensa.org, que los que entren ahora mismo pues verán que es así como un poco solo presencial y tal, pero vamos a trabajar a partir de septiembre en crear un nuevo espacio, sobre todo que sea dinámico y que sea actual y pueda servir de información para las familias. Y en ello estamos trabajando. Y en el correo electrónico acogida@asociacionintensa.org puede mandar todas sus dudas y nosotros siempre encantados de atender cualquier consulta que nos llegue. La información siempre tan importante para las Claro. familias. En este segundo bloque, nos gustaría que nos contaras cuáles son las características más frecuentes que nos podemos encontrar en los niños y niñas con altas capacidades, ya sabiendo que no todas las características se dan en todos los niños y niñas y que pueden coincidir estas o no, o pueden no darse. ¿Cuáles son? A ver, tú sabes que a mí me gusta, me gusta hablar un poco a la contra, ¿no? Si bien hay ciertos tips, ciertas características, como también tenemos que combatir el estereotipo de la confusión entre alto rendimiento y alta capacidad, porque es cierto que el niño de alta capacidad con alto rendimiento se suele ver en el aula, pero también se da niños con alto rendimiento que no tienen altas capacidades, pero tenemos un porcentaje muy alto de niños que ya en primaria empiezan a desconectar del sistema educativo porque se aburren, porque no sienten que esté hecho para ellos, porque no encuentran ahí sus intereses. Y una cosa muy importante es que los niños y niñas de alta capacidad les cuesta muchísimo, son cerebros distintos a los que les cuesta un montón centrarse en temas que no les interesan, temas que les resultan sencillos, ¿no? O en tareas repetitivas.
Entonces, para nosotros es muy importante observar esas características que no se suelen conocer, que son atípicas o que son en contra de ese estereotipo, ¿vale? Los niños con altas capacidades son niños neurodivergentes, son niños que tienen un cerebro que piensa diferente, que siente diferente, que funciona diferente, con lo cual funciona diferente a todos los estímulos, ¿no? No solamente los estímulos del centro educativo, de estímulos intelectuales, sino también a los sensoriales y a los sensitivos. Entonces, son niños que al percibir el entorno de una manera diferente reaccionan ante él de manera diferente. Entonces, es muy importante observar otras cosas, porque son niños que cuestionan, que hacen muchas preguntas, son niños que a veces se les describe como desafiantes, porque desafían la autoridad, pero no desafían la autoridad, lo que hacen es cuestionan, no entienden las normas porque sí. O sea, este centro y estas normas, ellos necesitan una explicación para poder entender y poder actuar siguiendo unas normas, necesitan entender el porqué de esas normas en esos juegos. Son niños que tienen pensamientos complejos, que los juegos más simples pueden traer millones de normas y de acciones distintas, ¿no? Entonces, son niños que muchas veces se describen como hiperactivos erróneamente, lo que son niños que necesitan mucho movimiento, o niños lo contrario, que se confunden incluso con los niños de TEA porque se desconectan del mundo porque están terriblemente aburridos, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante en este caso es entender que la alta capacidad es una neurodivergencia y que forma parte del ser humano. Forma parte del ser humano y un porcentaje que puede ir entre el 10 y el 15% de niños que tengan y que sean de alta capacidad, pero que no todos se reflejan de la misma manera. Entonces, yo lo que diría es, si tenemos un niño o niña que nos dicen en el colegio que desafía, que hace muchas preguntas, que se mueve mucho, que desconecta y cosas así, antes de pensar que puede haber ahí un problema de comportamiento disruptivo o antes de pensar que haya algún otro problema, yo diría que si vemos que si además nos dicen, pues es un niño inteligente, que cuando quiere tal, pues que miremos esas altas capacidades, ¿vale? Hasta incluso, bueno, son bebés intensos, hay cosas que se observan desde muy pequeñitos, ¿no? Pero que hay que ir más allá del niño que empieza a leer y escribir solo, que eso ya se ve claro, ¿no? Si tienes un niño con 3 años que empieza a leer prácticamente solo o que se memoriza todos los nombres de todas las plantas y flores o dinosaurios que le gustan, pues eso ya está claro, ¿no? Pero hay que ir un poquito más allá en la observación de estos niños. ¿Sabemos cuál es la estadística actual de alumnado identificado en Andalucía? Bueno, pues en Andalucía tenemos identificados, a ver, aun siendo una de las comunidades autónomas en las que se identifica un porcentaje más alto, ¿vale? No va más allá del 2,7%, ¿vale? Lo que quiere decir que el 87% de los niños con altas capacidades en Andalucía no están identificados o están mal identificados o están considerados niños o se están disfrazando, digamos, para que no se les note, se están confundiendo con niños con problemas de comportamiento o niños con otras circunstancias que nada tiene que ver, pero ahí están. O sea, nos quedamos con un 87% de porcentaje de alumnos y alumnas sin identificar en Andalucía. Sin identificar en Andalucía, efectivamente. Y si hacemos una distribución por género, ahí es mucho más preocupante porque de los niños que se identifican, el 60% son niños varones. A las niñas las vemos menos. Entonces es muy importante tener en cuenta que no existe ninguna diferencia ni sesgo de sexo en la inteligencia. Hay el mismo número de niños que niñas con altas capacidades, lo que quiere decir que a las niñas aún encima las identificamos menos. Ajá. ¿Y este porcentaje sucede igual a nivel estatal? O sea, ¿en toda España es igual, pasa la misma situación en el porcentaje de identificación de las alumnas con respecto a la identificación de los alumnos, como estabas diciendo, en Andalucía? Sí, podemos afirmar que en general en toda España se produce siempre este mismo hecho que se identifican muchísimo más los niños que las niñas. Es donde nosotros nos estamos centrando en Andalucía porque estamos aquí, pero si sacamos las estadísticas de cualquier comunidad autónoma va a pasar exactamente lo mismo o incluso peor. Estos datos son bastante demoledores. Sí. Ponen claramente de manifiesto una urgente necesidad que hasta ahora la Administración no ha sabido, no ha querido o no ha podido atajar y que requiere de una actuación que no se puede demorar más porque nuestros hijos e hijas están sufriendo las consecuencias de una parálisis administrativa, que no se puede decir de otra manera,
día a día en las escuelas. O sea, nuestros niños entran a las 8 o a las 9 de la mañana, salen a las 5 o salen antes, dependiendo. Y todas esas horas de lunes a viernes están sufriendo esta parálisis. O sea, no son atendidos. Y con esto hacemos referencia al tercer bloque en el que queremos hablar de normativa, porque en Andalucía, además de un protocolo, sabemos que existe, está en vigor y se está aplicando la instrucción del 12 de mayo de 2020 firmada por el Director General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia, don Daniel Bermúdez Boza. Como sabemos, esta instrucción es posterior a la LOMLOE. La LOMLOE ya conoceréis todos, es una ley orgánica que modifica la Ley Orgánica de Educación, que se publicó en marzo de ese mismo año. Bien, esta instrucción se resume en un diagrama de flujo. Constanza, ¿nos puedes hablar sobre el diagrama de flujo de esta instrucción, las consecuencias y la relación con la LOMLOE en determinados artículos? Sí, vamos a ver, antes quiero mencionar que la LOMLOE es bastante clara, aunque no es cierto que la LOMLOE no sienta los protocolos ni los procedimientos que se deben seguir. Sí habla claramente de las altas capacidades, habla claramente de cuál es la visión o el approach con el que se debe atender la educación de los niños. Por ejemplo, en el artículo 71.1 hace referencia a que el alumnado debe alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional. Esto es muy importante porque luego vamos a ir a ello muchas veces. En el punto 2 dice que los alumnos y alumnas que requieren una atención educativa diferente a la ordinaria por sus altas capacidades intelectuales. O sea, entiende que los alumnos con altas capacidades intelectuales requieren de una atención educativa diferente a la ordinaria, ¿vale? También habla en el punto 3 de la atención integral al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y dice que se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada, sea en infantil, sea en primero, en segundo, en tercero, en cualquier momento, independientemente que luego las autonomías decidan establecer protocolos. Esos protocolos no pueden ser cerrados y que contradigan este artículo. También el artículo 76 habla de identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana, ojo a esto, temprana, sus necesidades. Y que todo esto permita al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades. ¿Por qué digo esto todo despacio? Porque si ahora nos vamos al diagrama de flujo que establece el protocolo de la atención a la diversidad, pues nos vamos a dar cuenta de que va en contra totalmente ni de la atención temprana y además en vez de ser un instrumento que debería de ser facilitador, es como una carrera de obstáculos. Si observamos este diagrama, es que ya solamente la comprensión es como para volverse loco. O sea, si bien todo el mundo tenemos claro que el profesional, digamos, que puede establecer las necesidades específicas de apoyo educativo en el aula es el orientador o la orientadora del colegio, que además debe establecer no solamente necesidades intelectuales, sino también se debe hablar de esas necesidades emocionales. Y para ello no solamente debe hacer un test de inteligencia, sino también debe valorar sus modos de aprendizaje y sus intereses tan necesarios con estos niños, igual que si hay una disincronía. En fin, en ese procedimiento son tales los obstáculos, porque es cierto que establece que es una cosa que no todas las comunidades autónomas, y es por algo por lo que Andalucía sí no lo está haciendo tan mal en este caso, es decir, porque tiene un protocolo de identificación de altas capacidades cuando se pasa de infantil a primaria y cuando se pasa de primaria a secundaria. Esto es un filtro que está muy bien que haya un momento en el que digamos, venga, vamos a ver qué tenemos, pero lo que ha provocado es que con eso el resto de años, digamos, del curso escolar, como que no se identifiquen los niños. Es decir, si hay un niño que se nota en infantil de 3 o en infantil de 4, que tiene unas altas capacidades y con el que hay que intervenir porque lo dice la ley, no se está interviniendo porque se espera a que llegue este momento en el que se hace esa evaluación. Y es muy importante aclarar que en este punto, que aunque haya un protocolo en el que es generalizado
para la detección de las altas capacidades en Andalucía, que ha servido para que ahora mismo sea la comunidad autónoma que tiene más niños identificados. Quiere decir que gracias a ese protocolo hay casi un 3% del total de niños con altas capacidades que estamos encontrando. Pero es muy importante dejar claro que el resto se nos pierde por el camino. Entonces, este filtro sirve para haber mejorado un poco, pero como sabemos que no está funcionando, deberíamos poner muchos ojos en esa atención temprana y esa identificación después, porque si es difícil pasar ese filtro, dado que el test son unas preguntas que se le hace al tutor y otras preguntas que se le hacen a las madres y padres, que son pues muy someras y que no todo el mundo sabe contestar ni cuál es la intención y no se capta a todos los niños, como estábamos viendo, solo sirve para ver el 3%. Ya es más difícil, según los protocolos que están marcados, hacerlo en mitad de curso. O sea, si un niño es en primero, en segundo o en tercero de primaria, cuando se detecta esas altas capacidades o cuando los padres no quieren esperar más o cuando ocurre algo, el proceso que se plantea es totalmente una carrera de obstáculos. Es como una feria de... No sabría decirte, ¿no? Entonces, porque ahí, no te juro, o sea, yo te lo digo muchas veces, que es como poner la musiquita ese de teterere, tetere, teterere, entonces va ahí él haciendo malabarismos para llegar. ¿Por qué? Porque una vez una familia ve las altas capacidades y dice, oiga, que yo veo altas capacidades, primero, el primer muro con el que se puede encontrar pues el tutor o la tutora, que diga, yo no lo veo y ya está. Y aunque el tutor y la tutora teóricamente no tienen una formación específica, porque no siempre la tienen, porque es voluntaria esa formación, puede parar ahí. Después, si el tutor o tutora sí lo viese y dijese, venga, va, te voy a creer, madre, que tú todo lo sabes. En ese momento hago otro inciso, las madres y los padres acertamos un 90%. En Andalucía se acierta un 3%. Entonces, es más fácil que acierte una madre y un padre, y esto se lo digo por favor a los docentes que me escuchen, porque muchas veces que todos los padres creéis que vuestros hijos son muy listos. No, pero acertamos el 90% y vosotros el 3%. Entonces, si la ciencia, las investigaciones y la estadística nos dice que vosotros solamente veis a un 3% de los niños con altas capacidades y que los padres, cuando decimos, y madres, cuando decimos que nuestro niño tiene altas capacidades, acertamos un 90%, pues hijo, hacernos un poquito de caso porque igual la estadística está de nuestro lado, ¿no? Bien, pues ahí, aunque el tutor diga que sí, hay que esperar 3 meses. ¿Para qué? Para nada. Para ver si tomando algunas medidas así en el aula, el niño va bien. Pero ¿qué medidas va a tomar un profesor o un maestro que no tiene la cualificación necesaria sin haberle hecho una valoración? Que en el EOE, el otro día hablando, me decían, es que quien dice qué necesidades específicas tiene un niño en el aula es el orientador en la evaluación psicopedagógica. Bien, pero resulta que no, porque luego el protocolo dice que es el maestro el que debe ver que si tomando en medidas así que le parezcan a él oportunas, sin conocer al niño, sin hacer una evaluación, ni conocer sus intereses, ni nada, decida qué es lo que se puede hacer. Y si pasa esos 3 meses, dice, mira, efectivamente, creo que este niño necesita algo más. No porque lo diga la LOMLOE, porque es un niño de alta capacidad NAE, no. Él es el tutor, el que o la tutora, quien tiene el poder absoluto de decidir, y entonces llega la orientadora. Y la orientadora, como está con los screening que hizo de primaria y los que se van a secundaria, tiene una lista de espera de 2 años para atender al resto de niños. Porque es una sola orientadora que va 2 o 3 días al colegio para todos los alumnos con todas las necesidades específicas y las necesidades especiales. Entonces puede tener una lista de 2 años, con lo cual se vulneran totalmente los derechos de los niños porque tarda 2 años en ver a ese niño y en decir qué necesidades específicas tiene y cómo intervenir. O sea, entonces podemos decir que esta instrucción, en vez de ser una instrucción, es una destrucción de la atención a las necesidades de los niños con altas capacidades. Efectivamente. Porque además, ¿qué nos dice la ley del menor al respecto? Claro, o sea, la ley del menor habla del máximo desarrollo de los talentos y las capacidades de los niños. La ley de educación habla de la atención temprana. La Declaración Universal de Derechos del Niño y de la Niña habla también del desarrollo máximo del talento y de las capacidades de los niños. Y resulta que creamos una instrucción que cualquier persona, cualquier ser humano que solamente vea el diagrama de flujos de 4 páginas de cómo llegar hasta que un alumno llegue hasta la orientadora o el orientador es impensable, no puede ser. Una instrucción tiene que ser facilitadora, entonces no puede funcionar de una manera que obstruya, dilate el proceso, excluya niños mientras los niños están sufriendo. Bueno, está claro que esta instrucción, atención, instrucción, hay que cambiar.
¿Qué modificaciones consideras que deberían introducir en esta instrucción para cumplir la LOMLOE y el resto de leyes que, como instrucción que es, deben supeditarse a las normativas superiores, que son las leyes? Pues lo primero que tiene que hacer es dejar de esconderse en los... O sea, es una instrucción creada para disfrazar y que no se note tanto la falta de recursos. O sea, contraten orientadores y no creen leyes para que den vuelta mucho los niños, así no se dé cuenta uno que tiene que esperar 2 años por el orientador. Entonces, la instrucción tiene que ser sencilla, es decir, detecta una necesidad, pasa orientador. Y si hay que contratar miles de orientadores, se contratan. O sea, yo creo que ya está bien de dejar para el final a nuestros niños y a los niños de los demás. O sea, la infancia es lo más importante. La educación pública tiene que ser de calidad y tiene que ser centrada en los niños. Entonces, los procedimientos tienen que ser simplificadores. Hay una detección, se valora. Y luego, si hay una familia que por las necesidades de su hijo, porque vea que no puede esperar en tanto en cuanto esa lista de espera que vulnera derechos. Ojo, no nos olvidemos que la lista de espera para que un niño acceda a la orientación vulnera los derechos del niño, con lo cual las administraciones están vulnerando los derechos de los niños. Entonces, ahí tienen que hacer algo. Y al menos a las familias que ya no pueden más, que ven que sus hijos lo están pasando mal, están sufriendo y sufriendo las consecuencias de la inatención, hacen un gran esfuerzo, porque es un gran esfuerzo por ir a un gabinete privado especializado, con formación, con diversos profesionales multidisciplinares, que valoran al niño y presentan un informe que sobre todo en Andalucía es súper complejo, porque no te vale con pasarle el whisky a un niño, sino que tienes que hacer una serie de batería de pruebas y presentan ese informe que al menos a esa familia diga, vale, pues ya está, le hago un test de confirmación de que no se está usted inventando aquí algo, que se supone que poner en dura la profesionalidad de cientos de psicólogos es muy atrevido, y censemos a esos niños y creámonos esos informes y tomemos las medidas que se recomiendan desde los gabinetes que se han pasado muchísimas horas atendiendo a estos niños. Eso facilita. Entonces, intentemos facilitar las cosas. Vamos a facilitar las cosas, exactamente. Por censar a los niños, el censo no se gasta. Atención, el censo no se gasta. Se puede identificar a los niños y sumar más niños y niñas. Y no duele, Dime, dime. que no duele. Digo que es que No duele ni pasa nada, no eso se no gasta, de duele, verdad. no da descargas eléctricas, no causa dolor, es Ca- una realidad. Bien, entonces es obvia la importancia que tiene que las familias conozcan la normativa. Por favor, que la normativa esté bien y que sea facilitadora, como nos dice Constanza, para no como esta instrucción que no instruye, sino que destruye. Porque la normativa es una más de las piezas que deben garantizar el desarrollo integral de los alumnos y Es- alumnas con necesidad específica de apoyo educativo, como son nuestros niños con altas capacidades. Y aquí tenemos que poner de relevancia al alumnado que no solo tiene altas capacidades, sino que tiene altas capacidades y algunas condiciones asociadas. Estamos hablando, como ya sabéis, de la doble y de la múltiple excepcionalidad de nuestro bloque 4. Constanza, ¿tenemos en Andalucía un protocolo de doble o múltiple excepcionalidad? No lo hay. Digamos que está incluido en ese galimatías de la que estábamos hablando del diagrama de flujos que compartiremos como imagen acompañando este podcast para que la gente entienda de qué estamos hablando. Ajá. Entonces, aquí quería hacerte una pregunta que era que qué condiciones o necesidades asociadas incluye este protocolo, pero como no existe y debería No. existir, y aquí hago mi cuña publicitaria, en Galicia tampoco tenemos protocolo de doble excepcionalidad. Por favor, necesitamos un protocolo de doble excepcionalidad, que los Sí. niños y niñas con doble y múltiple excepcionalidad también existen. Te pregunto, ¿qué es lo que pasa cuando se nos presenta alumnado con doble o múltiple excepcionalidad en las aulas y en las familias? Pues que como siempre estamos bajo yo digo la tiranía, pero que nadie me entienda mal. Cuando hablo de la tiranía del tutor o la tiranía del orientador, quiero decir que tiene el poder absoluto, que puede ser una bellísima persona, una persona muy implicada, pero que no conozca y meta la pata. Puede ser una persona que conozca y lo haga muy bien, y entonces muy bien, y también puede ser una persona que le interese un pimiento todo este tema, con lo cual haga mucho daño a nuestros niños. Entonces, cuando hablo de la tiranía del tutor y del orientador, quiero decir que tienen poder absoluto. Porque ¿qué ocurre cuando un niño... Sí, perdona, aquí quería hacer yo un inciso
que Sí, todos los años las familias están expuestas, respecto de la tiranía o no tiranía, que no queremos ser despectivas a este respecto, todos los años las familias están expuestas a la lotería del tutor. Tenemos la eso lotería de es. Navidad, del 22 de diciembre, y tenemos la lotería del tutor De o septiembre. tutora, que es en septiembre cuando nuestros hijos empiezan el curso. O sea, no tenemos ninguna garantía de Ninguna. que se vaya a atender a nuestros niños, y todo va a quedar de mano del tutor que nos toque. Si ya es complicado el tema de las altas capacidades solas, cuando hay una doble seccionalidad es mucho más complicado de detectar, de valorar, porque una de las cosas que tienen las altas capacidades es una adaptabilidad. Entonces, un niño, por ejemplo, que tenga dislexia y alta capacidad, su alta capacidad va a hacer que tome medidas adaptativas para salir adelante en la lectoescritura, compensando la dislexia, por ejemplo. Es un ejemplo que yo creo que todo el mundo puede entender. Entonces es muy difícil de valorar. ¿Qué ocurre? Que ni los maestros ni los orientadores es muy difícil encontrar a alguien que tenga esa formación y esa capacidad de valorar. Quizás sería ideal tener en cada comunidad autónoma, digo, en cada provincia, pues a lo mejor al menos una sola persona para que cuando sea el caso de doble seccionalidad pueda acudir a ese caso concreto. ¿Por qué? Porque es difícil de valorar, difícil de detectar primero, difícil de valorar después. Y luego hay una tendencia. Como la alta capacidad es esa necesidad así de segunda, ¿no? No es tanto, porque al final somos unos privilegiados de tener niños muy listos, y esto lo digo en súper ironía. ¿Qué ocurre? Que se atiende siempre la otra condición. Y no se puede, todos los expertos, toda la familia, todo el mundo sabemos que hay que atender las dos cosas. Los niños no son parcelas. Un niño no tiene el lado izquierdo disléxico y el derecho con alta capacidad, y entonces podemos trabajar una parte y la otra. No, eso no funciona así. Los niños son con todas sus características. Entonces, a la hora de atenderlos, y además es la base y el espíritu de la LOMLOE, a la hora de atenderlos hay que tener en cuenta todo eso. Entonces, cuando se tiene doble seccionalidad, se deben atender las dos. Pero ¿qué ocurre? Que eso queda a criterio del orientador o la orientadora. El orientador o la orientadora sí detecta las dos, valora y las ve, puede decidir censar solo de una, atender solo una, o que se atiendan las dos, o que no se atienda ninguna. Y luego además estamos que siempre el tutor o la tutora puede hacerle mucho caso, poco o regular, porque no es vinculante lo que diga un orientador. Entonces siempre estamos en manos del humor de una persona. A mí lo que me preocupa de todos estos protocolos, estas cosas que están puestas, pues depende en este caso primero del orientador que decida que se atiendan las dos cosas, debería de estar establecido. Si tienes 2, 3, 5, 27 necesidades y estas son tus características, te tendrán que entender de todas. O sea, no vale, no se puede cortar en cachitos a los niños. Luego tendría que ser vinculante. O sea, si tú dices que el orientador es la persona que tiene que detectar esas necesidades, que el resto tenga que seguirlas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué pasa con la plataforma Seneca en cuanto a la inclusión de estas necesidades, de las necesidades cuando hay dos, tres o múltiples Que es la escenarios? orientadora quien decide cuántas necesidades censa, o si censa una, si censa las dos, que censar quiere decir atender. Quiere decir, entonces se establece, porque una vez se censa a los niños, se establece un protocolo donde el maestro debe decir cómo está atendiendo específicamente esas necesidades. Es cierto que genera un trabajo burocrático, que eso también yo aquí rompo una lanza por los docentes, porque los matan a papeleo innecesario, en vez de facilitar, lo mismo que para nosotros, también para ellos, cada medida que se va a tomar son un montón de papeleos y de cosas. Entonces, a lo mejor también habría que simplificar un poco esa parte para que los docentes se dediquen a lo suyo, para lo que están formados y tienen vocación, que es para la docencia, ¿no? Y no tanto papeleo. Ajá. Bueno, no tenemos más que ver la instrucción, la cantidad de reuniones y documentación que se genera cuando se podría hacer muchísimo más sencillo y luego Eso es. además tener a tres meses a los niños esperando. Sí, eso no tiene Bueno, sentido. ¿y qué nos puedes decir con respecto a las prioridades de otras NEAE, con respecto a las altas capacidades? ¿Qué pasa en los centros cuando vamos con nuestro informe de altas capacidades de nuestros hijos o hijas? Mira, ¿Y qué es lo que nos dicen? lo que ocurre con nuestros niños es que independientemente de que haya investigaciones dilapidantes de las consecuencias terribles que hay para los niños de alta capacidad, que no se atiendan sus necesidades tanto educativas como emocionales en el aula, que se les ningunee, ¿vale? Y que están, digamos, arrinconadas sus necesidades, por más que son dilapidarios los informes, se considera como la última de las necesidades. Entonces, cualquier otra condición
debe ser valorada antes. Cualquier otra situación es valorada antes. Y entonces, como estamos con baja de recursos y mucha lista de espera, nuestros niños pueden llegar a esperar 2 años para ser evaluados, porque siempre, siempre está antes cualquier otra cosa. O sea que estamos a la cola, De con la el cola, de la cola. tornicocos, sí. Y encima, bueno, parece Sí, que este discurso de que hay otros alumnos y alumnas que necesitan ser atendidos antes que el alumnado con altas capacidades es una excusa recurrente en los centros de la mayoría de las provincias españolas. Al menos en Galicia tenemos exactamente la misma situación y por lo que tengo entendido en otras comunidades, pues es más de lo mismo. sí, es así. Mientras pasa el tiempo, los niños terminan primaria y terminan secundaria y se acabó. No se han atendido, no han sido atendidos y ya no hace falta porque ya han salido de la enseñanza obligatoria, entonces ya no tienen. Es que parece algo que está como preparado, que se Sí, vaya que alargando siga el tanto el desgaste. proceso para que termines y ya, bueno, venga, hasta luego. Por si Eh, acaso mando un mensajito. Nosotros nos vamos a hacer de las asociaciones que atendamos este tema solamente mientras nuestros niños tengan edad de ser atendidos. Nosotros vamos a seguir. Perfecto, claro, porque es que también tenemos, cuando llegas a la edad adulta, si en tu proceso infantil no has tenido cubiertas tus necesidades elementales, que son las emocionales también lo son, puede tener consecuencias en tu vida adulta y tenemos adultos que lo pueden corroborar. Y además Bueno. hay una carga genética importante, o sea, normalmente en muchísimas ocasiones de niños con altas capacidades, madres con altas capacidades, parejas con altas capacidades, en fin. Entonces, nuestros hijos probablemente también las tengan. Entonces, todos los cambios que consigamos ahora van a beneficiar a nuestros hijos directamente y a las generaciones venideras, así que hay que pensar un poco en proyección, ¿no? Claro, exactamente. Que esto no es solamente de momento ya pasaron la enseñanza obligatoria y Mm, a la venga ya está, ¿no? No es que tiene repercusiones importantes en el futuro sí, como en tu vida adulta. Te puede destrozar la vida, no quiero decirlo así, pero bueno, sí, es puede. importante, hay que atender el tema emocional y también el desarrollo intelectual de Eso las es. altas capacidades en función de sus necesidades, ir a la velocidad que ellos necesitan o que nosotros necesitamos y, y poder abarcar todas esas áreas del desarrollo como cualquier otro niño o niña. Y mira, como madre de familia numerosa que eres, presidenta de una asociación de altas capacidades, trabajadora social, persona que confía en la justicia y en la buena voluntad y una superviviente de esta situación de desamparo de las altas capacidades en las escuelas, nos gustaría que en este quinto bloque nos transmitieras el sentir general de las familias. A ver, yo lo que he podido observar, no quiero hablar de mi sentir personal, porque eso ya lo hice en los primeros podcasts, sino hablar un poco de lo que he observado ahora, de las familias que nos llegan, nuestras socias. Hay una sensación, primero, de pudor, como que hay que salir del armario, nos da hasta vergüenza, parece que no podemos decir que nuestro niño tiene alta capacidad porque es algo de lo que estamos presumiendo, ¿no? Luego hay una sensación de soledad. ¿Vale? De que no hay más familias, entonces cuando nos encontramos hay como, ay, vosotros y os pasa eso también, ¿no? Se juega mucho la culpa. Yo me he dado cuenta que muchas veces desde los centros educativos, por desconocimiento, eh, piensan que nuestros niños tienen este comportamiento o aquel otro por falta de límites, por falta de interés de las familias, porque no sé qué, igual que cuando son muy rápidos leyendo y escribiendo es porque en casa los incentivamos y eso nos asienta. Eso transmite una sensación de culpa a las familias que de alguna manera les persigue. Entonces también decir que no, que nuestros niños son como son y retan a la autoridad. Entonces que sepan que van a preguntar, pero no es por desobediencia. Nuestros niños retan porque necesitan entender las normas, necesitan entender el porqué de las cosas. Entonces son crianzas duras. Entonces nos encontramos con familias que tienen mucho cansancio, agotamiento y culpa. Entonces hay como que reconfortar un poquito y decir, bueno, no estamos solos, nos pasa todo, no es que nosotras no sepamos, no es que nosotros no podamos, no es que no, estamos haciendo todo lo mejor posible, estamos intentando, pero son niños que son un reto constante porque intelectualmente nos demandan, emocionalmente nos demandan, la sincronía, que yo lo menciono en cada podcast que hacemos porque es muy importante que se entienda. Claro, si tenemos un niño de 8 años o de 9 años que tiene un lenguaje de 13 o 14, pero luego tiene unas reacciones de 6,
de rabieta, a nosotros nos reloquean, porque claro, de repente dices, ay, mi niño qué maduro es, le explico las cosas con tal y él las entiende y de repente, pum, se me derrumba o tiene una reacción emocional muy intensa y luego que nosotros somos también esos intensos, nosotros tenemos también esas emociones y todo eso desgasta muchísimo. Entonces, nuestro mensaje para las familias, además de contarte a ti que estamos un poquito cansadas y tal, es estamos todas igual. Es importante saber que estamos todas igual. Hay niños que lo llevan mucho mejor o tal, hay niños que también depende de los apoyos que tengan en su casa, de cómo sea el centro educativo, ya sabes que es un colectivo muy diverso, entonces hay muchas características distintas. Pero que estamos todos en la misma lucha que sacar a nuestros niños adelante y que sean lo más felices posible. No, no cabe duda de que las familias, cuando están pidiendo atención educativa para sus hijos, no es un capricho, es una necesidad. Y están viendo en su casa qué es lo que está pasando. O no somos padres o madres que les da la gana y les sobra el tiempo y quieren ir a quejarse. No, es una Eso necesidad que es. vemos de nuestros hijos ya en casa y que nos transmiten nuestros hijos cuando salen del colegio, de lo que les pasa dentro del Eso. colegio. Y con esto paso a la siguiente pregunta. Bien, y ¿nos puedes decir cuál es el sentir que te transmiten los docentes? Los docentes, sobre todo, lo que transmiten muchas veces es el exceso de trabajo, el ratio tan grande que tienen, la diversidad de estudiantes en el aula y como que se sienten un poco superados por el tener que atender a toda esta diversidad sin tener formación muchas veces, sin recursos extraordinarios y luego con unos procesos burocráticos de los que ya hemos hablado que colapsan todo el sistema, que no son facilitadores de lo que está pasando. Entonces, de alguna manera, los docentes lo que transmiten es esa necesidad de tener o docentes de apoyo, asistentes o disminuir el ratio, aumentar los orientadores, en fin, un poco lo que hemos estado escuchando siempre, ¿no? Claro, sí, las ratios, la formación y los recursos. Es un Eso es. clásico. Bien, y entonces, ante esta situación, ¿actúa el EOE? Aparte del sentir de los docentes, ¿actúa el EOE? ¿Ofrece respuestas, soluciones o cómo está Sí, interviniendo? el EOE, que es el equipo de orientación, aquí hay un equipo de orientación específico que es el OEE, que aprovecho para decir a los centros educativos, si es que alguno nos escucha en algún momento, que pueden recurrir a ellos, que si tienen algún alumno o alumna con altas capacidades y que tienen dificultades para evaluar o para gestionar, bueno, pues ellos tienen mucha información, dan formación, dan asesoramiento a los colegios, en fin, que se puede contar con ellos, ¿no? Y luego lo que sí es cierto que tienen un enfoque que es un poco preocupante. Parten a veces del enfoque de que no todos los niños con la condición de altas capacidades tienen necesidades específicas. Y eso va un poco en contra del mandato superior que tenemos, tanto en la ley como en la Declaración de Derechos del Niño, de desarrollar al máximo las potencialidades, o sea, las capacidades de cada niño. Choca con eso, entender y partir de que no siempre tienen necesidades específicas es contradictorio y contra la ley y los derechos del niño. Entonces, con este enfoque estamos preocupados y estamos totalmente en desacuerdo con que se, digamos, retuerza la normativa como para seguir dilatando la atención a nuestros niños en el aula. Completamente. O sea, atención, los centros educativos pueden recurrir al EOE y atención con que los alumnos con altas capacidades pueden no tener necesidad específica de apoyo educativo. La tienen siempre, siempre tienen necesidad específica de apoyo educativo porque la propia LOMLOE y otras normativas así lo indican. Bien, y entonces, al respecto, la inspección educativa, ¿qué posición toma? ¿Cómo actúa? ¿Le llegan reclamaciones de docentes o de familias? ¿Qué está sucediendo? A ver, hasta ahora, por la corta experiencia que tenemos nosotros en tener que llegar a la inspección educativa acompañando a alguna familia o alguna familia que nos ha contado que ha llegado por sí sola a la inspección educativa, la respuesta siempre ha sido favorable. Yo creo que la inspección educativa parte de la defensa de los derechos de los niños y parte de la aplicación de la norma. Entonces, no solamente de los instrumentos que haya, sino de la normativa nacional también.
Entonces es verdad que ellos, por nuestra experiencia y los casos que hemos conocido, se han posicionado en intentar aplicar la norma, apoyando siempre a los centros educativos para que así lo hagan, pero defendiendo la legalidad, que al final dice que a nuestros niños de alta capacidad hay que atenderlos, hay que evaluarlos, hay que censarlos y que tenemos que reconocer su existencia y sus necesidades, tanto educativas como emocionales. Entonces entendemos que la inspección educativa, recibimos un buen feedback de la inspección Sí, educativa, ¿no? tenemos, de momento hasta ahora, la verdad es que lo que estamos viendo es mucho interés y búsqueda de soluciones siempre. Ajá, bueno, pues que saber que la inspección educativa también es un lugar a donde las familias pueden recurrir. Eso sí, sabes Eh, que siempre, perdóname, Rocío, es que siempre nosotros decimos que hay que caminar de la mano de los centros educativos. La inspección educativa debe ser ese último recurso. Lo ideal es que cuando detectamos que nuestros niños tienen altas capacidades, empecemos presentando una solicitud por escrito, por secretaría, diciendo que tenemos estos indicios y queremos que se evalúe. Una vez evaluado, si presentamos un informe privado, lo mismo, por secretaría virtual o por secretaría sellado, un escrito con ese informe que tenemos. La solicitud de que se censen y que se apliquen medidas específicas, lo mismo, siempre por escrito. Y si llegamos al punto de que el centro o el tutor o la tutora desoye nuestras peticiones e ignora las necesidades específicas de nuestros niños, entonces sí se llega a la inspección. Pero nosotros pensamos, partimos de la base de que creo que debemos de trabajar de la mano con los centros educativos. Hay muchos centros educativos que tienen interés, hay muchos docentes que se forman en su tiempo libre con sus propios recursos para saber cómo atender, cómo llevar a estos niños que tienen mucho interés. Y entonces debemos primero intentar hacer las cosas así de la mano, todos juntos, que al final es por el interés superior del menor. Totalmente. Las familias queremos trabajar en equipo con los centros educativos, queremos ayudar y queremos lo mejor para nuestros hijos. No van a encontrar ningún impedimento en este sentido. O sea, nosotras, las familias, sí que estamos predispuestas a trabajar. Sí. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias? Esto es muy importante, que pueden sufrir los niños y niñas ante las actitudes pasivas o negativas, que no son siempre, pero nos encontramos muchos casos, negativas de los docentes frente a la alta capacidad de los niños y niñas? Pues es muy importante que seamos conscientes que es algo que llevamos diciendo a las familias desde hace muchos años y ahora la investigación desde la psicología y la psiquiatría nos está dando la razón, que es que no atender las necesidades de estos niños, cuando menos, nos puede llevar al fracaso escolar ya desde la primaria o en la secundaria, porque si no se les responde a esos retos que necesitan, esos retos intelectuales, si no se les acompaña en la gestión emocional, cuando llegan a la secundaria no son capaces de enfrentarla y hay un fracaso escolar. Estamos hablando de un fracaso escolar de más del 50-60%, pero es que tenemos un abandono del 30% de los niños. Entonces, esas son las consecuencias primeras y digamos las más leves, que es el abandono. No existe una necesidad, una NEAE, que tenga más fracaso escolar que las altas capacidades. Es el colectivo de NEAE que tiene más fracaso escolar. Digo que esas son, digamos, las primeras y más inmediatas, pero podemos tener problemas y nos estamos encontrando problemas de salud mental, depresión en niños muy pequeños, ansiedad en niños muy pequeños. Hemos tenido niños que han sido diagnosticados con shock postraumático por el trato recibido en los centros educativos, porque son niños muy pequeños pero con emociones muy grandes. Y eso a los docentes muchas veces les cuesta entender porque entienden la alta capacidad como un privilegio y no como una necesidad. Y entonces son tratados desde la postura del privilegio, del tú no tienes, no solo no tienes necesidad específica, sino que al revés vas sobrado. Y esto muchas veces hace muchísimo daño. Tenemos niños con problemas digestivos, con problemas de ansiedad. Y hemos llegado ya en secundaria, sobre todo, se pueden observar niños con autolesiones, depresión e incluso muchísimos más casos de intento de suicidio. Es muy fuerte esto que nos cuentas. Niños con shock postraumático por falta de atención, autolesiones y demás, y casos graves que conocemos que no Mm. han tenido, que han tenido una mala solución. Es muy fuerte, o sea, es importante que se ponga aquí el interés.
No es, los niños no pueden, hay que atenderlos, no puedes decir, bueno, da lo mismo porque es un privilegiado, bueno, da lo mismo, no, no da lo mismo, hay que atenderlos. Entonces siempre reiteramos la importancia de la creación de asociaciones de altas capacidades, donde las familias encuentran un apoyo y sus hijos e hijas pueden encontrar un espacio seguro, sin juicios de valor, y paliar de algún modo y pues la dura travesía que le supone la enseñanza obligatoria. Y entramos aquí en un sexto bloque donde queremos preguntarle a Constanza cómo deben actuar las familias que llegan por primera vez a este mundo de las altas capacidades. ¿Qué es lo que le recomiendas? Bueno, lo primero es confiar en ellas mismas. Las familias somos capaces, nos equivocamos solo un 10%. Es decir, cuando una familia dice o piensa o siente que su niño tiene altas capacidades, aciertan un 90%. Y como hemos comentado antes, los colegios solo llegan a identificar máximo el 3%, así que tenemos más posibilidades de acertar nosotras, entonces confiar en nosotras mismas. Cuando sentimos que hay algo diferente, pues estudiar y leer. Una vez detectamos que efectivamente esa diferencia es altas capacidades, que vamos haciendo evaluaciones, test y confirmamos esto, formación, mucho diálogo con los centros educativos, pero desde la defensa del derecho de nuestros hijos. Es muy importante que nosotros entendamos que somos las defensoras y los defensores de los derechos de nuestros niños en tanto en cuanto ellos no sean adultos. Entonces caminamos de la mano de los centros educativos, pero siempre para conseguir que se atiendan esas necesidades, ¿vale? Y después siempre diría que se asocien a la asociación que quieran, que si en su comunidad, en su ciudad no hay asociación, que creen una asociación. Nosotros podemos asesorar a quien quiera, si alguien está, Exactamente. esto, si alguien está con ganas, estamos dispuestos siempre a acompañar en el proceso de crear una asociación, que siempre se puede, y si no, que a la que haya se asocien. Ya hay muchas asociaciones, mira, en Córdoba está la Asociación de Córdoba, Altas Capacidades, tenemos a Diversia en Sevilla, que también es una asociación familiar. Bueno, seguro que hay muchas más, pero esas son un poco con las que vamos estableciendo contacto aquí en Andalucía y que sabemos que están funcionando como familias, apoyando a las familias, acompañando a las familias. Ujú. Bien, pues es maravilloso todo lo que nos has contado. Muchas gracias, Constanza, por todas tus aportaciones. Eh, Ha sido estupendo poder contar contigo Gracias. hoy y nos encanta la manera en que eres capaz de transmitir con sencillez y claridad y esa calidez una situación tan difícil de tratar, más aún cuando uno mismo es el afectado de ella. Eso. Y, sí, y con ello, con esto nos despedimos y esperamos escucharte pronto en próximos podcasts de 130 no es un número. Muchas Un gracias. abrazo, un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. En 130 no es un número, te sumergirás desde diferentes perspectivas y en un ambiente cálido y familiar en el mundo de las altas capacidades intelectuales. Puedes ponerte en contacto con nosotras enviando un email a 130 no es un número @gmail.com y puedes seguirnos en redes sociales escribiendo 130 no es un número.